la semana pasada habíamos visto el Renacimiento, ¿no? Este es lo que nos habló Analía en el video, eh, ¿qué fue el humanismo, ¿no? La invención de la imprenta, la revolución científica que se va dando en esta época, ¿no? El periodo de la revolución científica, para que tengan una idea, abarca desde Copérnico a Newton, ¿no? Un periodo más o menos de 150 años, ¿no? Desde 1543 a 1670 más o menos, ¿no? Para tener una idea. Entonces, si nos ubicamos en el tiempo, en ese periodo, siglo XVI, XVII, es un periodo llamado Revolución Científica, ¿no? Hay como una especie de caída del barroco, ¿no? Se va debilitando, eso que se conoce como barroco en las artes, ¿no? En la pintura, en la arquitectura. Y como les decía, Isaac Newton es el que aparece en la ciencia, en la física sobre todo, ¿no? Entonces, como hay un nuevo modo de conocer, hay que fundamentar lo que se va conociendo, ¿no? Vamos a ir pasando algunas que ya estamos viendo, hemos visto la semana pasada. Esto que decíamos, nueva visión del universo, una nueva metodología científica, y hay una nueva actitud frente a la realidad, ¿no? Espero que vamos a admitir gente que va llegando. Ya, vamos pasando unas cosas. Y acá tenemos ya a René Descartes. Nació en 1596 y murió en 1650, ¿no? Murió joven, René Descartes, ¿no? Nacido en La Haya en 1596, como vimos ahí, ¿no? Fundador de la filosofía moderna, continuador de la línea del pensamiento racionalista iniciada por Parménides y continuada por Platón y San Agustín. Fundador de una nueva corriente de sistemas filosóficos, ¿no? Las obras que podemos, más conocidas en René Descartes, Meditaciones metafísicas y Discurso del método, ¿no? Son las dos obras más conocidas. Por ahí nosotros lo conocemos a Descartes en la secundaria cuando nos enseñaban las coordenadas cartesianas, ¿recuerdan? ¿No? Las X y las Y, ¿no? Entonces, como esas dos unidades, como a tener en cuenta para establecer un patrón, ¿no? Bueno, se lo debemos a este señor, ¿no? Voy a seguir pasando. Entonces, como característica del racionalismo, hay una confianza plena en la razón humana, ¿no? Es decir, la razón es considerada como la única facultad que puede conducir al hombre al conocimiento de la verdad, ¿no? Es decir, ¿por qué hay una confianza plena en la razón, ¿no? Y ahí va a ir dando los motivos, ¿no? ¿Por qué tratamos de fundamentar nuestro conocimiento en la razón, ¿no? Sobreviene el problema de la certeza de nuestro conocimiento. Se convierte en el tema fundamental de la filosofía moderna, ¿no? En todas las épocas, no en muchas, sino en todas las épocas históricas, hay una desconfianza en la razón, ¿no? Hay como una especie como se acuerdan, en la antigüedad griega estaban los sofistas, no sé si vieron los sofistas el año pasado, ¿no? Sí, Sí, dice profe. a Nadia, ¿lo ve? Bien, dice Diana. Entonces, la sofística es algo que está presente en todas las épocas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actitud, ¿no? Porque tenemos actitudes, podríamos decir que el pensamiento se divide en gente que por ahí piensa que es posible acceder al conocimiento de la verdad o la realidad, y hay gente que descree de esa facultad humana, ¿no? Los sofistas pensaban que la verdad era un,
un objeto relativo al sujeto, digamos, ¿no? O sea, no hay verdades fuera del sujeto, sino que es relativo al sujeto. Y por lo tanto hay una desconfianza en la capacidad de conocer, ¿no? Entonces los sofistas, ¿no? Como Protágoras, por ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas. Si nos acordamos de Gorgias, por ejemplo, que nada se puede conocer, ¿no? Y si lo conozco no lo puedo nombrar, y si, aunque lo pudiera nombrar, no sé si estoy diciendo la verdad o la falsedad, ¿no? Es decir, una desconfianza total en la luz de la razón. Y en la época de Descartes también había una especie de escepticismo, sobre todo llevada adelante por un tal Miguel Montaigne, o Montaigne, ¿no? Entonces, dada que las modernas ciencias estaban configurando, o mejor dicho, los modernos conocimientos, ¿no? El método experimental en Galileo, por ejemplo, ¿no? Se estaba empezando a configurar como un nuevo modo de acercarse al conocimiento de la realidad, cosa que en otra época había otra metodología de acercamiento a las cosas. Descartes empieza a decir que hay un modo de conocer en el cual ese conocimiento se funda en la razón humana, ¿no? Diferente van a ser los empiristas, ¿no? No es que van a negar, no es que van a negar el aporte de los sentidos de Descartes y los otros racionalistas, ¿no? Sino que no nos podemos fiar de los sentidos, ¿no? No nos podemos fiar de los sentidos. Los sentidos pueden llevar a errores, ¿no? Entonces lo que busca Descartes es un conocimiento con certeza. Bien. Entonces hay una confianza plena en la razón humana, ¿no? Una búsqueda de un nuevo método. Es decir, fíjense ustedes que sugerente, me gustó mucho esta imagen del árbol con una figura, una cabeza humana, ¿no? Es decir, hay como también una práctica que se había dejado de lado, que era, digamos, el tema de la matemática aplicada a la física, ¿no? Aunque pueda parecer ahora un poco complicado entender esto, no es difícil, ¿no? Es decir, hay como un convencimiento, ¿no? De que la naturaleza empieza a ser posible de ser indagada, ¿no? Es decir, la naturaleza, nos podemos acercar a la naturaleza, conocerla. ¿Cómo es el tema, no? El método que habían empleado los antiguos y medievales era un método más bien cualitativo, ¿no? En cambio, a partir de estos pensadores, se ve que la naturaleza está inscrita en caracteres matemáticos, ¿no? Entonces, si la naturaleza tiene sus leyes, como Newton lo estaba prescribiendo, ¿no? Las leyes de la física, Galileo hablaba de la ley de la inercia, ¿no? De los movimientos rectilíneos uniformes, todas estas cosas que nos suenan, ¿no? Cuando estudiamos en el secundario, ¿no? Entonces es porque si la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, es posible conocerla si tenemos un método matemático. Y a eso el método matemático es el que va a apostar Descartes, ¿no? El método de las matemáticas. Entonces, si uno puede, no se olviden del libro de Descartes, el discurso del método, ¿no? Si hay un método, entonces podemos utilizarlo para toparnos así con la realidad y saber qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Hay una visión, por eso mismo, mecanicista de la realidad, ¿no? Es decir, el mundo se mueve de un modo mecánico. Y si hay una mecanicidad, digamos así, en el mundo, entonces lo puedo conocer y puedo develarlo de algún modo si utilizo un método para conocerlo. Se va más o menos viendo cómo es la cosa. Cualquier cosa ustedes me paran y dicen, no entiendo esto, cómo sería aquello, ¿no? Así que no duden en intervenir.
Profe, Sí. no, yo entendía, bueno, justamente de esto de lo de que se valían de la matemática, porque Ujú. decía que iban de conceptos generales a lo particular, ¿no? Como de axiomas o de verdades absolutas a lo particular, que como era Claro. justamente lo del que hacían la matemática, una cosa así. Sí, aunque por ahí, este, ahí estamos hablando, digamos así, del método de la deducción, ¿no? Es que vos mencionás, ¿no? El método deductivo de los axiomas, ¿no? Esa metodología más bien, si bien se va a conservar ciertas directrices de esa metodología, acá lo que nos interesa es distinguir que el método antiguo, por ejemplo, el aristotélico, partía de premisas generales, ¿no? Entonces, ustedes, si recuerdan en lógica del año pasado, cómo estaba conformado el silogismo, ¿no? El silogismo aristotélico partía de una premisa mayor, se confrontaba esa premisa mayor con una premisa menor y se derivaba de ellas dos una conclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿no? Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. La verdad, de algún modo, ya estaba incluida en la premisa mayor, ¿no? Por ahí lo que nos vamos a ver, qué novedad nos va a aportar este método, es que no todo está en la premisa mayor, ¿no? Sino de que también hay otros factores cognitivos que nos pueden llevar. Por ejemplo, el método de la inducción, el método de la inducción que Aristóteles lo había dado por un método transitorio, digamos así. Después, los empiristas lo van a retomar como la metodología en la ciencia, la inducción, ¿no? Es decir, yo observo casos, el caso A tiene estas características, el caso B tiene estas características. Entonces, reúno un conjunto de individuos con esas características y puedo llevar a una generalización. Eso es el método de la inducción. En cambio, el método deductivo es al revés, ¿no? Parte de una premisa general en donde ya de algún modo está contenida, ¿no? La respuesta, digamos así, ¿no? ¿Cómo sé yo de que Sócrates es mortal? Y porque la premisa mayor me dice que todos los hombres son mortales. Y Sócrates no es una piedra, es un hombre, ¿no? Entonces, todo hombre es mortal y Sócrates también, ¿no? No da la posibilidad de descubrir algo nuevo, digamos, si es que hay algo nuevo. Entonces, ese silogismo aristotélico ha durado siglos, y en esta época van a empezar a modificarse, aunque todavía persiste la lógica aristotélica, se va a empezar en el siglo XVIII y XIX a modificar la lógica, ¿no? Bien. Profe, yo... ¿Me escucha? Me parece que al profesor se le tildó. Se Se congeló. le tildó, ¿no? Pensé que era yo, porque andaba Sí. medio mi internet. Y como quedó congelado, dije, ¿me escucha o soy yo? No, no. Sí, se escucha, chicas. Se escucha, Ah, chicas. entonces era él. Entonces era él. Yo tenía miedo que sea yo. No se escucha. No sé si se escucha el profe. No, el profe no. Hola, ¿ahí me No, no. escuchan? Ahí sí. Sí, Ahí Ah, volvió. se me había desconectado, no sé qué pasó. ahí estamos escuchando. Bien, entonces vamos a volver a compartir. No sé por qué se me desconectó, algo habrá pasado. Bueno, ahí ven. Sí, profe, se ve. Bueno, a ver, vamos a reanudar la presentación. Estamos por ahí, ¿no? Bien.
Entonces, en el discurso del método, no hay ciertas reglas fáciles, gracias a las cuales todos los que la observen no tomarán nunca por verdadero lo que es falso, y alcanzarán sin fatigarse con esfuerzos inútiles, acrecentando progresivamente su saber, el conocimiento verdadero de todo aquello de que sean capaces, ¿no? Fíjense en esta frase del discurso del método, por ejemplo, ¿no? El problema, cómo avanzar con seguridad por el camino del conocimiento, ¿no? Entonces la solución va a ser utilizar un método, ¿no? Con rigor. Este método es el deductivo, esto que decía recién, no sé si era Romina la que decía. Sí, profe, sí, sí. Bien, esto es lo que decías vos, ¿no? El método de la deducción, ¿no? Pero vamos a ver que hay una modificación de la deducción. Fíjate, bueno, no sé si va a aparecer en esta diapositiva, pero fíjate el silogismo, que es más que silogismo, fíjate, el silogismo raro que presenta Descartes. Si antes habían dos premisas y una conclusión, ahora Descartes va a decir pienso, luego existo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso? ¿Te falta la premisa menor? Le podemos preguntar a Descartes. Y Descartes me respondería, te la debo, ¿no? Es decir, acá hay algo que se añade, digamos así, al recurso cognitivo humano, que es la intuición directa, ¿no? Pienso, existo, punto, se acabó, no hay premisa menor. En cambio, en el silogismo aristotélico había todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre y Sócrates es mortal, ¿no? Entonces, hay una deducción ahora que la vamos a ir viendo, que se aplica, ¿no es cierto?, de la filosofía a la ciencia, ¿no? Entonces, el método es de la evidencia, ¿no? Es decir, no tomar nada como no evidente. El análisis, ¿no? Vamos a ver que eso va a ser la base del método cartesiano. La síntesis, ¿no? Las comprobaciones. Perdón. Entonces, el método cartesiano parte de una evidencia, ¿no? Es decir, no tomar por falso nada, hacer un análisis. Análisis significa distribuir en pequeñas partes las cosas. Cuando uno analiza, ¿no?, quiere decir que uno va a dividir las partes para analizarla en su singularidad. Y después va a hacer la síntesis para reunirlas de nuevo, ¿no? Y después se hace toda una enumeración, va a decir Descartes, para ver qué he omitido, ¿no?, qué me faltaría, y llegar a las conclusiones nuevas. Básicamente en eso consiste el método cartesiano, ¿no? Fíjense que Profe, esto, sí. y lo que Sí. habla Descartes del genio maligno, yo Ahora mucho vamos a no llegar. lo entendí. Ahora vamos a llegar a eso, Ok, ¿no? ok, profe. Buenísimo la pregunta. ¿Qué es lo que más nos va a interesar por ahí, Descartes? No es que esto no nos interesa. Esto lo estamos mostrando para que ustedes vean que este método no estaba, por ejemplo, en el mundo medieval ni antiguo, ¿no? Entonces, es un método de las modernas ciencias que nace acá con Descartes, ¿no? Y con Galileo también, nada más que Galileo le da la parte más práctica, digamos así, ¿no? Galileo se interesó más por meterse dentro de un taller y empezar a ver cómo volan las rueditas, cómo ruedan las bolitas que tiraba por un plano inclinado, ¿no? En subirse a la torre de Pisa, más allá de que si haya sido cierto o no, se subía arriba a la torre de Pisa inclinada y tiraba dos objetos y veía que los objetos, ¿no es cierto?, llegan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí como que tiró abajo la teoría de Aristóteles, que decía que si uno tira dos objetos, el que llega primero al suelo, digamos así, si vos te subís arriba del techo de tu casa, tira dos objetos, ya una piedra y una pluma, vas a ver que la piedra llega más rápido que la pluma. Entonces, conclusión, decían los antiguos, la piedra llega más rápido al suelo porque tiene más peso. Cosa que Galileo demostró que eso era falso.
si vos lo tirás en el vacío, ¿no? Donde no hay posibilidad, digamos así, de rozamiento, la piedra y la pluma llegan al mismo tiempo, ¿no? Por eso que los astronautas cuando suben al espacio empiezan a flotar, ¿no es cierto? Porque en el vacío todos los objetos caen con la misma proporción, digamos así, ¿no? Fíjense ustedes que Galileo, digamos así, le tiraron con piedra y con todo lo que había en la época, porque empezaba a plantear cosas diferentes, ¿no? Y Descartes, ¿no? No es ajeno a estas cuestiones, ¿no? Empieza a justificar filosóficamente o epistemológicamente, diríamos hoy, esas modernas maneras de encarar el conocimiento científico, ¿no? Entonces, Profe, sí, ¿este sería el método de la duda nomás? Entonces, ahora vamos a porque llegar él también. dice, Sí, porque él dice que solo dudando se llega a la certeza. claro. Ahora estamos Entonces viendo, ahora estamos viendo me quedó el método, ¿no? Ahora estamos describiendo el método. Después vamos a ir describiendo qué pasa en el sujeto cognoscente para poder decir que esto es así, ¿no? está bien. Bueno, Entonces, lo dejo, no lo interrumpo. no, pero por favor, al contrario, está bien que ustedes interrumpan, digamos, porque si no se torna en una, no en un diálogo, sino en un monólogo, ¿no? Pero está bien así. Fíjate vos que ahí en la diapositiva esta se habla de la evidencia, ¿no? Dice, no admitir jamás como verdadero causa alguna sin conocer con evidencia que lo era. Esto es para expandir un poquito de la diapositiva anterior, ¿no? El análisis, ¿no? Dividir las ideas, esto que decíamos hace rato, la síntesis y la enumeración. Esto es el método. Ahora vamos a ir de a poquito después yendo a lo que ustedes planteaban, ¿no? El tema de la certeza, la evidencia, el método de la duda, ¿no? Claro, profe, estos Ah, serían los 4 pasos del método. exactamente. Ahí lo voy a poner. Estos son los 4 pasos del método. Ahora uno puede, digamos, como preguntarle a Descartes, ¿cómo sé yo que su método es aceptable? ¿No? ¿En qué se basa usted, Descartes? ¿No? Entonces Descartes va a decir, bueno, porque el sujeto que conoce tiene este modo de hacerlo. Y ahí viene lo que ustedes estaban planteando, ¿no? Que es el tema de la duda metódica. O sea, yo tengo que empezar a dudar, pero como método, ¿no? ¿Para qué? Para esto, para empezar con una evidencia, digamos, ¿no? Y la duda metódica. ¿Qué es la duda? Para fundar la filosofía hay que basarse en ideas claras y distintas, en evidencias absolutas, ¿no? Parece que digamos así, decir de Descartes es muy ambicioso y bueno, él va a intentar justificarlo, ¿no? ¿Cómo proceder? Para Descartes, entonces, el único camino que queda es el de la duda. Dudar de todo para ver si queda algo que resista toda duda, ¿no? O sea, algo absolutamente cierto, ¿no? Recordemos que el escepticismo dice, si no hay nada cierto, entonces no podemos conocer, ¿no? Entonces Descartes va a emplear la duda metódica, pero no la duda escéptica, ¿no? La duda escéptica se queda en el escepticismo puro y la certeza o la verdad va a ser relativa a cada sujeto y no va a ser, digamos así, una para todos los sujetos, ¿no? Entonces por eso se llama duda metódica, la duda como método, no como una actitud permanente, ¿no? Entonces la duda será entonces el principio básico del escepticismo de Descartes, ¿no? Bien. La aplicación de la regla de la evidencia implica dudar de todos los conocimientos para así encontrar algo que sirve, ¿no? A su fundamento a todos los conocimientos, ¿no? La característica del dudar es metódica, dijimos, ¿no? Que no es
para siempre. Por eso dice provisional, ¿no? Es el paso previo al conocimiento verdadero, ¿no? Provisional y universal. No es que es para Descartes, es para todo sujeto cognoscente, ¿no? Es universal, Profe, ¿no? ¿Sí? consulta, porque en el libro de Carpio dice que es hiperbólica, que quiere decir provisional, ¿es lo mismo? Sí, algo parecido, es decir, ¿no? Que es una duda que se extiende, ¿no? Y por eso hiperbólica, ¿no es cierto? Y se extiende, pero no se queda en el dudar continuo, ¿no? Sino que es siempre provisorio ese dudar, ¿no? Eh, porque si no es provisional, entonces no me diferencio del escepticismo, el escepticismo absoluto, ¿no? Entonces, por eso que él llama a su o sea, las características del dudar es metódico, provisional y universal, ¿no? Es decir, no basada, digamos así, en otros criterios que no sea el racional, digamos, ¿no? Tanto en el conocimiento teórico como en el conocimiento práctico, ¿no? Entonces yo tengo que buscar siempre a través de la duda esas certezas, ¿no? La duda y la primera verdad, digamos. ¿De qué se ha de dudar y por qué? ¿No? Las dudas sensoriales, por ejemplo, los sentidos nos pueden engañar, ¿no? Las cosas no son siempre lo que parecen, ¿no? Y acá esta imagen me gustó, ¿no? Las velas de los barcos que se confunden con las nubes. O el famoso experimento del vaso de agua y el lápiz que uno mete y parece quebrado, como un remo que también meten los que van remando en su barquito, y parece quebrado el remo, pero no está quebrado, ¿no? También hay errores no solamente en los datos sensoriales, sino también en la razón, ¿no? Por ejemplo, de conocimientos adquiridos, ¿no? Los saberes escolásticos basados en las demostraciones racionales. Descartes no es que era enemigo de la Edad Media, sino que era más bien enemigo de podríamos decir, de la Baja Edad Media, donde coincide con lo que se llama el periodo de la escolástica, ¿no? Entonces, ese último periodo de la Edad Media que va a coincidir con el advenimiento del Renacimiento. Pero él no es reacio, digamos así, a la primera Edad Media, es decir, a la Alta Edad Media, de donde él va a ir a tomar ciertas cosas, que yo lo había dicho, por ejemplo, San Agustín y San Anselmo, ¿no? Van a ser, San Agustín y San Anselmo van a ser dos, digamos así, dos pensadores fundamentales en su filosofía. Aunque él no los nombre, ¿no? No los va a nombrar ni a San Agustín ni a San Anselmo, pero va a utilizarlos para justificar su conocimiento. Por eso él no está en desacuerdo con toda la Edad Media, está en desacuerdo con la Baja Edad Media, digamos, ¿no? Con lo que se llama escolástica, ¿no? Entonces la razón también puede tener conocimiento adquirido que estén errados, ¿no? Por ejemplo, en que el sol sea el que se mueva, porque uno sale de afuera, la experiencia sensorial me dice que el sol se mueve, y la experiencia de la razón dice, postula el geocentrismo, como lo había postulado Aristóteles y Ptolomeo, ¿no? Entonces, hay estos dos errores, hay que tener cuidado, dice Descartes, ¿no? Entonces hay una dificultad para distinguir, por ejemplo, otro punto, distinguir la dificultad entre el sueño y la vigilia, ¿no? ¿Qué es lo real, ¿no? Nunca les pasó de que ustedes despiertan y me dicen, ¿esto que soñé es real o es verdadero, ¿no? A veces pensamos El que sueño por ahí parece tan real que no parece que uno estuviese durmiendo. tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces, si hay una dificultad, aunque sea mínima, a veces en distinguir la vigilia y el sueño, entonces uno, fíjense usted hasta dónde la razón me puede engañar, o sea, la razón y la experiencia me pueden engañar. Y ahí es donde él va a postular la hipótesis del genio maligno,
en las meditaciones metafísicas, no ya en el discurso del método, sino en el otro libro que él escribió que se llama Meditaciones Metafísicas, ¿no? Y ahí alguien había hablado hace rato del genio maligno, ¿no? Y bueno, acá empieza a aparecer este diablillo que se llama genio maligno, ¿no? Es una hipótesis de trabajo, ¿no? Es una hipótesis de pensamiento en de Carnova, no es que él piensa de que hay un hombrecito así, un diablito metido en la cabeza que te hace dudar, sino que es, vamos a suponer que existe ese genio maligno, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice en el discurso del método, dice, pero advertí que aun queriendo pensar de este modo, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y al advertir que esta verdad, pienso, luego soy, cogito ergo sum, era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos, ¿no? Teléfono para los escépticos, podríamos decir entre paréntesis, no eran capaces de conmoverla, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él va a encontrar como algo certero en el cual se rompa todo tipo de dudas y se acabe con el escepticismo? Es esto, ¿no? Cogito ergo sum, en latín, que significa pienso, luego existo, o luego soy, ¿no? Ahí está. Pienso, cogito ergo sum. Descartes parte de su propia interioridad, de los pensamientos que descubre en sí mismo, y a partir de ahí llega a comprobar su propia existencia, ¿no? El pensamiento es la única evidencia sobre la cual puede construir todo su sistema de pensamiento, ¿no? Fíjense ustedes, a partir de esa verdad, o esa certeza más que nada, va a construir todo su pensamiento de Descartes. Es indudable que existo, es dudoso que yo tenga un cuerpo, ¿no? Yo puedo dudar de que tengo un cuerpo, pero no puedo dudar de que existo, de que pienso, ¿no? Mi existencia es pues independiente de mi cuerpo. Fíjense ustedes, ¿no? Tengan en cuenta esto para después cuando veamos a Damasio, ¿no? No puedo tener la certeza de que existo cuando no pienso. Mi existencia depende, pues, de mi pensamiento, ¿no? Por lo tanto, soy en esencia una cosa que piensa, un alma, mente o intelecto, ¿no? Fíjense ustedes, ya acaba perfilando su antropología, ¿no? ¿Qué es el hombre para Descartes? Es esto, ¿no? Es un alma que piensa, o diríamos una mente que piensa, un intelecto que piensa. Eso es el hombre, ¿no? Para Descartes. Puedo dudar de que tengo manos, puedo dudar de que tengo un cuerpo, pero de una cosa no voy a dudar, de que pienso, ¿no? Bien, y ahí es, la duda metódica vuelve, ¿no es cierto?, esto que hablamos hace rato, como método, ¿no? Y acaba justificando epistemológicamente ese método, ¿no? Si cogito ergo sum, pienso luego existo, es una intuición, indudable, evidente, clara y distinta. No hay término medio, fíjense en esto que decíamos, en el silogismo teníamos un término medio. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, ¿no? Entonces, y por lo tanto, Sócrates es mortal. Acá no, fíjense, acá te debo el término medio, diría Descartes, ¿no? Vamos a hacer un ahorro y vamos a aplicar la intuición, ¿no? Es decir, pienso, pumba, existo. Ya está, se acabó el término medio, ¿no? Es indudable eso de que pienso. Para que no hay tutía, es decir, pienso, existo, ya está. ¿Qué más querés, digamos, no? Es evidente, claro y distinto. Esto de claridad y distinción es fundamental en Descartes, ¿no?
¿Cuál va a ser la función de esto? Es justificar la existencia del yo pensante diferente de las cosas, ¿no? Entonces, dicen ustedes, esa res en latín significa cosa, ¿no? Cosa significa. Res pública, la cosa pública, por ejemplo, ¿no? Entonces la res cogitans es la sustancia o la cosa pensante. Entonces, del dudar metódico se extrae que soy yo quien duda. Debo existir para poder dudar, ¿no? La duda es una forma de pensamiento, ¿no? Por eso cogito ergo sum. Ya hay una viñeta que está en inglés, ¿no? Pero supongo que hablará de lo mismo, ¿no? Avancemos un poquito más. Entonces, la res cogitan, la sustancia pensante, pienso, ¿no? Las ideas. Y acá, cuando pienso, ¿no es cierto?, me doy cuenta que tengo ideas, y esto también es importante en Descartes. Él va a dividir, va a decir que hay 3 tipos de ideas en nuestra mente. Ideas que él llama adventicias, las ideas innatas y las ideas ficticias, ¿no? Es muy fácil Profe, esto. Sí. Toma eso de Platón, ¿no? De Platón, por ejemplo, claro, el innatismo en Platón, ¿no es cierto? Esto es muy parecido en algunos aspectos. Cuando uno habla, por ejemplo, del dualismo, enseguida se nos viene a la cabeza Platón y Descartes, con sus matices, ¿no? Con sus matices, porque el dualismo de Descartes es muy parecido, pero tiene sus matices y en algo difiere del dualismo de Platón, ¿no? Para Platón, el alma ya existía o preexistía al cuerpo, ¿no? Y se encarna en un cuerpo. Y conocer para Platón era recordar, ¿se acuerdan? ¿No? Esa reminiscencia, ¿no? Lo que yo ya había visto en el mundo de las ideas, para Platón, ¿no? Puedo conocer porque solamente recuerdo, ¿no? Ese no va a ser el caso en Descartes, ¿no? Pero sí va a conservar el concepto de innatismo, de innato. Hoy diríamos genético por ahí, ¿no? No estaba todavía la palabra genética en ese tiempo. Estaba la palabra o el concepto de innato, ¿no? Entonces, hay ideas innatas. ¿Qué quiere decir? Nacimiento, que vienen con nuestro nacimiento, ¿no? Provienen de nuestra mente y emergen de la propia facultad de pensar. Son claras y distintas, ¿no? Por ejemplo, la idea de Dios, ¿no? La idea de perfección, de extensión, sustancia, causa, el yo, ¿no? Pero acá nos va a interesar un poquito la idea de Dios, ¿no? También las ideas morales, que no está acá, o no sé si va a estar en otras diapositivas, pero las ideas morales también, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo no me lo enseñó nadie, simplemente, ¿no es cierto?, es algo innato en mí. Y él lo habrá observado también en otros seres vivientes. Por ejemplo, vieron que acá en criollo decimos, se hizo el tonto como perro que ha volteado la olla, ¿no? No sé si alguna vez lo habrán escuchado esa expresión, ¿no? Un perro que voltea la olla, enseguida, ¿no es cierto?, se hace el boludo y se va por ahí el perro como que se da cuenta de que se manda una cagada, ¿no? Entonces, si eso está en un animal, darse cuenta que se manda una cagada, ¿cómo no va a estar en nosotros la distinción entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, las ideas morales y las ideas, y otros tipos de ideas, las ideas teóricas, son una característica de ser innatas. Pero hay otras ideas que no son innatas, ¿no? Como por ejemplo las adventicias, provienen de los sentidos. Ve que él no niega los datos sensoriales, no es que duda de la experiencia, ¿no? Hay ideas que provienen de los sentidos, como por ejemplo el árbol, la casa, ¿no? Ahí,
se puede mostrar, ¿no? El mate este que tengo acá, ¿no? Si yo tengo la idea de mate es porque lo he visto en algún momento, ¿no? Y por otro lado, las ideas ficticias no existen ni como ideas innatas ni como ideas adventicias, ¿no? Por ejemplo, unicornio, centauro, el ET, ¿no? Son productos de mi fantasía, ¿no? Por eso ficticias. Entonces, quedó claro, ¿no? Tres tipos de ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? En la mente, en Descartes. A ver si me deja seguir avanzando. Entonces, del análisis de las ideas, Descartes deduce la existencia de tres sustancias o cosas, ¿no? La sustancia es una realidad que existe de tal manera que necesita otra realidad para existir, ¿no? Las meditaciones metafísicas. Entonces, si le preguntamos a Descartes, ¿qué tipo de sustancias existen? Y él va a decir que hay tres. La sustancia que se llamaba cosa o res, ¿no es cierto? Res cogitans es la res pensante, ¿no? Es decir, el alma pensante, el intelecto, corresponde, ¿no?, a esa sustancia imperfecta, pero dotada de razón, no se corresponde al pensamiento, a todo lo que no es material, a la mente, al alma o espíritu, ¿no? Después está la sustancia perfecta, o la res infinita, digamos así, ¿no? Ese es Dios, ¿no? Dios es la sustancia infinita que existe por sí misma, digamos así, ¿no? Pero que existe en nuestro conocimiento, como, en nuestra alma, como idea innata. Y la res extensa, digamos, es la sustancia finita y creada, ¿no? Corresponde a todo lo que es material y extenso. Fíjense que extenso para Descartes y para todos sus contemporáneos significa que tiene cuerpo, que es posible de medirse, ¿no? Entonces, como toda extensión lo puedes medir y pesar. En cambio, la res infinita no la podés medir y pensar, ¿no? Como la res cogitans tampoco. Pero el cuerpo es una res extensa, ¿no? Bien, ¿vamos hasta acá? Perfecto. Veo que no es difícil, Descartes, ¿no? Es algo muy lógico, ¿no? Lo que está planteando. Como en todos los pensadores, uno ve cuál es el núcleo de su pensamiento y después uno deduce todo esto, ¿no? No es que deduce, sino que uno va entendiendo por dónde quiere ir su pensamiento, ¿no? Entonces, demostrar la existencia de Dios es importante para invalidar la hipótesis del genio maligno y garantizar la existencia de la verdad. Es una prueba nociológica la que va a plantear Descartes acá, ¿no? Dice, entre las ideas innatas está la idea de Dios como un ser perfecto e infinito. Es claro que la idea de un ser perfecto e infinito no puede provenir de algo imperfecto, ¿no? El autor de esta idea no puedo ser yo mismo, ¿no? Criatura finita e imperfecta, ¿no? Bueno, acá hay un dibujito que está muy gracioso. Señor, descubrieron el código del genoma humano. Malditos hackers. Voy a tener que cambiar la contraseña, dice Dios, ¿no? Está buenísimo. Entonces, fíjense ustedes que vamos a una de las... esto, si ya apareció el genio maligno, vamos a ver en qué consiste el genio maligno y cómo hay que sacarlo, y meter una patada al genio maligno, sacarlo, para poder llegar a una certeza, digamos así, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener mucho en este cuadro que es extenso, pero que resumen, digamos así, resume lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? A ver, si puedo leer. No creáis en nada simplemente porque lo habéis oído, ¿no? No creáis en tradiciones solo porque han sido seguidas generación tras generación. No creáis algo simplemente porque corre de boca en boca y es rumoreada por muchos. No creáis en nada solo porque se encuentra en vuestros libros sagrados.
no creáis algo solo por la mera autoridad de vuestros maestros o vuestros mayores, ¿no? Fíjense en esto que está escrito casi como en una prosa, casi poética, digamos, está diciendo que no hay que recurrir al principio de autoridad, por ejemplo, ¿no? Esto es así porque fulano lo dijo, ¿no? O esto es así porque lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Ojo que Descartes no es que, digamos, está planteando de que no, el texto sagrado no sirva, ¿no? Ninguno de estos pensadores de esa época son ateos, como digamos van a venir después, ¿no? En el siglo XIX, siglo XX, sino que están planteando de que los libros sagrados están para confirmar la fe, pero no para traernos evidencia científica. Eso sí, lo pensamos hasta el día de hoy, ¿no? Porque si nos dejamos llevar como evidencia científica por los libros sagrados, no vamos por buen camino, ¿no? Por ejemplo, si en el libro, en el capítulo 10 del libro de Josué dice que Josué mandó a detenerse el sol y no a la tierra para poder hacer, darle batalla, no sé si a los sarracenos, no recuerdo bien quiénes eran. Entonces, si nos llevamos por eso, entonces sí, el sol se mueve, pero ¿qué dice después Copérnico y Galileo? Que lo que se mueve somos nosotros, rotando sobre su eje, y la apariencia es que el sol se mueve, pero en realidad nosotros nos movemos, ¿no? Fíjense ustedes cómo acá en este decir, digamos así, de Descartes, está ya hablando de no confiarse en otros tipos de autoridades, ¿no? Sino en la razón. Por eso se llama racionalismo esta postura, ¿no? Profe, ya sin decirlo claramente, nos va como introduciendo a buscar las evidencias, ¿no? Porque esa búsqueda constante de él. Sí, 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 sí. De hecho, eso Descartes te diría muy bien, tiene 10, María Elena, ya se puede ir, ¿no? Diría Descartes, esa es la base del conocimiento, ¿no? Porque partir de una evidencia clara y distinta. Son las palabras mágicas en Descartes, digamos, claridad y distinción. Todo lo que no tenga claridad y distinción no es un buen comienzo para construir el Profe, conocimiento. ¿Sí, Vanessa? entonces le está diciendo así en criollo, todo bien con la iglesia, pero la razón está ante todo y la búsqueda de la verdad. Y sí, por eso se reemplaza, digamos, en el conocimiento estamos hablando, ¿no? No es que están hablando en la autoridad moral, digamos así, ¿no? No es que lo echan a Dios por la borda y ya está, ¿no? Sino que están hablando en la justificación del conocimiento científico, ¿no? Yo tengo que partir de una evidencia racional, con claridad y distinción. Si yo parto de otro tipo de verdades, como la de los libros sagrados, como la de la autoridad de Aristóteles, no solamente contra la iglesia se revela este pensamiento, sino también contra Aristóteles, que era la autoridad de la escolástica, ¿no? Entonces, ir contra Aristóteles era herejía. Sí. Sí, pero sin embargo después dice él, como lo estamos viendo, que existe Dios, que hay un ser superior, que de ahí me viene todo. Que también es medio, no digo contradictorio, pero si me dice que el conocimiento viene de algo que es mucho más perfecto que yo, Claro. y después me dice que no crea en algo que no tengo evidencia. O sea, es medio contradictorio también. No es Sí, tal cual. Sí. ¿Me escucha? ¿Pero sí. qué le dice Dios, profe? A ver, ¿había alguien más que quería decir algo? Sí, Profe, yo vi que lo menciona, Como- perdón, Sí. como un ente perfecto, Claro. Sí. como Aristóteles, ¿no? Que dice que está el motor inmóvil, que de ahí como que proviene todo. Claro, sí. Como no los veo a todos porque estoy compartiendo pantalla, hay una voz ahí
que quiso decir algo. ¿Quién era? Perdón. Sí, yo, Carlos Gutiérrez. Carlos, a ver. Sí, yo justo acá dejó la imagen en la parte donde habla sobre la duda. Y bueno, yo tengo base cristiana y no encuentro en lo que dice una contradicción, sino que lo que me está diciendo es la verdad que vos creas o lo que creas. No está demandando que no creamos, sino que no demos por sentado las cosas, ¿no? Claro. No, porque, y también lo llevo a él, ¿no? A Descartes. Si él hubiese dado por sentado todas las teorías que había antes que él, tendría que simplemente haberse dedicado su vida a defenderlas y nada más. Sin embargo, lo que él hizo fue ir un poco más allá. Poner a prueba, ¿no? Como usted decía antes, la duda como un motor, no como decir yo me opongo a todo lo que está. Es eso lo que hizo que él se moviera y que en realidad cada pensador que vino después criticara al anterior como para ir más a lo profundo, ¿no? Claro. Interesante el concepto. Sí, totalmente. Es así, ¿no? Por un lado, cuando uno presenta la figura de un pensador, uno tiene que ponerse en su abogado, ¿no? Es decir, en defender lo que él piensa, no lo que yo pienso, lo que él piensa, ¿no? Y va por esa línea que vos decías, Carlos, ¿no? Yo no lo voy a defender a Descartes, ni lo voy a atacar por sus ideas. Después podremos hacer un diálogo. El diálogo va a venir después que lo conozcamos, ¿no? Pero es verdad lo que vos estás diciendo en cuanto, no es que él está negando a Dios o a la teología, ¿no? A los libros sagrados. No está diciendo, lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es verdura, ¿no? No es que está diciendo eso. Lo que está diciendo de que no nos podemos confiar en algunas interpretaciones, algunos datos de los libros como un dato científico. Bueno, eso también lo decimos hoy, ¿no? Yo por mi parte lo mismo, yo tengo mi creencia cristiana, ¿no? Y no lo meto a los libros sagrados, ¿no es cierto?, para validar a la ciencia, porque el libro, la Biblia es un libro de fe, no es un libro científico, ¿no? Claro, lo que yo veo acá en lo que él dice es, bueno, si no tengo que creer por ninguno de estos motivos, ¿no? En lo que sea, ¿no? En Dios, en lo que sea. Sí. Lo que él dice me lleva a preguntar, bueno, entonces tiene que haber algo más profundo. Si no tengo que Claro. creer porque me lo dicen, porque lo escuché, porque me lo dice la persona a quien yo respeto, no está diciendo no creas en nada, está diciendo buscar algo que tenga un mejor fundamento, algo con más base, o sea, me lleva a pensar a mí, bueno, entonces si no tengo que creer por ninguno de estos motivos, ¿por qué creo? Lo que yo, a mí me transmite lo que dice acá es como, fíjate bien de dónde viene lo que vos querés creer, que no sea por un engaño, ni porque te lo dicen, ni por nada, ¿no? Sí, es cierto. Les cuento. Profe, Sí, profe, sí, ¿puedo agregar algo? sí, claro, sí. Yo creo que lo que está diciendo Descartes, en realidad, él no está invalidando la fe, sino que más bien está poniendo la mirada sobre el conocimiento de la naturaleza a través del método. Es decir, Claro. que la fe no está cuestionando la existencia de Dios, sino que más bien está poniendo esa mirada del conocimiento científico, del método científico, para poder comprender la naturaleza, ¿no? Exacto. Es más, vamos a ver ahora inmediatamente que él necesita de la idea de Dios, ¿no? Él la va a necesitar, ¿no? Y no la va a descartar haciendo juego con su apellido, ¿no? No la va a descartar, ¿no? La idea de Dios, ¿no? Sin embargo, le cuento un chisme, ¿no? Que más que chisme es parte de la historia de Descartes, ¿no? Él pensar así le trajo conflictos con la iglesia, por eso se fue a Holanda, y ahí pensó como quiso, porque en Holanda no había restricciones, ¿no? Se podía pensar más libremente y se lo llamaba como el pensador enmascarado a Descartes, ¿no? Porque muchas cosas él las decía, pues claro, él tenía muy reciente, en 1600, fue la condena a Giordano Bruno, ¿no? Entonces el rumor había llegado, la noticia había llegado.
Y él en 1600 y pico que escribe el discurso del método, lo escribe de una manera bastante light, digamos así, cosas para no tener lío. De hecho, tuvo problemas, porque la idea de Dios que él tiene no es la idea del Dios cristiano, digamos, ¿no? Pero a mí se me hace que hubo una confusión también, porque no todos los cristianos lo perseguían a Descartes, ¿no? Sino una parte que creía que él venía a cambiar la idea de Dios. De hecho, la cambió, porque él quería proponer la idea de un Dios filosófico, ¿no? Entonces, él, como decía recién Analía, y siguiendo lo que les decía Carlos hace rato, ¿no? Y ustedes también. Entonces, él no está atentando contra la fe, porque la fe va por otro lado. Él lo que está planteando, esto que decía Analía, es justificar el conocimiento del mundo. ¿Cómo hago? ¿Cómo justifico este sujeto cognoscente, ¿no? Por eso él dice, perdón, el análisis, cuando encontráis algo que está, acá dice, no creéis algo solo por la manera, por la mera, perdón, autoridad de vuestros maestros o vuestros mayores. El análisis, cuando encontréis algo que está de acuerdo con la razón y es conducente al bien de todos y cada uno, entonces acéptalo e intenta vivir de acuerdo a ello. Y ahí, bueno, fíjense, ¿no? Lo que dice Buda después: oh monjes, de la misma manera que examináis el oro para cercioraros de su calidad, también debería someter a prueba mis palabras. Una persona sabia no las aceptaría solo por mero respeto, ¿no? Y esto, ahí termina esto, ¿no? Pero tenemos que volver, porque todavía está pendiente por qué él necesita de la idea de Dios, ¿no? Y esto es un punto también fundamental en Descartes, ¿no? Entonces, él necesita la idea de Dios, como siempre suelo decir, no tanto como para prenderle una vela y rezarle, ¿no? En su afán místico, sino porque él se ha metido dentro del sujeto, de sí mismo, y algún día van a encontrar, o ya lo habrán escuchado, la palabra solipsismo, ¿no? Él se va a meter adentro del sujeto de tal modo que la pregunta es cómo salir del sujeto. ¿Cómo hacemos para salir del sujeto cognoscente, ¿no? Si se ha encerrado a sí mismo, ¿no? Voy a dejar de compartir y en 2 minutitos, si me dejan, un cachito, le quiero compartir algo. Profe, Sí, disculpe. sí, sí. Sí. En términos generales, como para aclarar mis ideas, el racionalismo y el empirismo son totalmente opuestos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. El racionalismo es el origen del conocimiento de la razón y el empirismo tiene su origen en el del conocimiento en la experiencia sensible, ¿no? Y después también varía en el método, puede ser, y bueno, otras cosas. Sí, Como para ir... para ir teniendo una diferenciación con el empirismo, Sí, sí, ¿no? porque si no se me empiezan a mezclar. Claro. Es decir, si vos tenés como científica o como epistemóloga o como o como científica en psicología, por ejemplo, ¿no? Vos tenés que justificar tus conocimientos, ¿no? Para que vos puedas justificar tus conocimientos, si son científicos, tenés que apelar al método científico. Si estás en filosofía, tendrías que proponer un método filosófico por el cual vos vas a profundizar en alguna realidad, ¿no? Hay muchos métodos en filosofía, ¿no? El existencialismo, la fenomenología, no sé, la hermenéutica, las corrientes analíticas, ¿no? Las corrientes pragmáticas del conocimiento. Y en ciencia lo mismo, vos tenés la inducción, el método hipotético deductivo, ¿no?
Pero en tiempo de Descartes, fíjate vos que está en pañales la metodología moderna, la que conocemos hoy. Se está fundamentando. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el fundamento del conocimiento científico? Bueno, los racionalistas, entre ellos Descartes y otros como Leibniz, Spinoza, ¿no? Ellos van a decir que el conocimiento se tiene que fundar en la razón. Tengo que dar un fundamento epistemológico, ¿dónde? En la razón, ¿no? Y ese tiene la cualidad, al ser racional ese fundamento, de ser necesario, ¿no es cierto?, y universal. En cambio, los empiristas, ¿no es cierto?, van a ir en contra de determinadas ideas, por ejemplo, en contra de las ideas innatas de Descartes, ¿no? Va a decir el empirismo que no hay ninguna idea en la razón humana que no haya venido por la experiencia. Entonces, si no hay ningún, por ejemplo, la idea de Dios en Descartes, ¿no? Y bueno, Locke, por ejemplo, otro empirista, va a decir, bueno, yo tengo la idea de Dios porque me han dicho que existe, porque hay una experiencia que yo tengo, ¿no? Me ha venido de la tradición. Todo conocimiento se funda en la experiencia que yo tengo de ese conocimiento, va a decir el empirismo, ¿no? Pero eso vamos a hablar un poquito después, pero ahora como que para retomar y ya ir cerrando, recapitulando un poquito el pensamiento de Descartes. Claro, porque, claro, yo empecé a leer lo que es el empirismo, entonces ahí es como que se me mezcló por eso. Pero nosotros Claro. seguimos en este tiempo con Descartes, con el racionalismo de Descartes. Entonces por eso se me hizo el quilombazo. No, pero listo, está pero bien. ahora ya está. Sí, está bien. Entonces, resumiendo lo de Descartes, si nos tuviéramos que quedar con algunos conceptos básicos, es el pienso, luego existo, ¿no? Es decir, es la base como para encontrar una primera certeza, la duda metódica. A través de la duda metódica, yo llego a ese conocimiento, y ahí es donde él toma de San Agustín, que decía, si falor ergo sum, decía San Agustín, ¿no? Es decir, si me equivoco es porque soy, ¿no? Entonces, él toma de esa idea y va a decir, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, la existencia es la base, ¿no?, de Descartes. El pienso, luego existo, ¿no? Entonces, él va a decir que necesito de esas verdades, esas certezas primeras, claras y distintas, evidentes, para poder fundar el resto del conocimiento, ¿no? Es decir, y la ciencia clave para esto es la matemática. Para los empiristas, la ciencia clave no va a ser la matemática, sino la física, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que las matemáticas, así como opera el pensamiento matemático, ¿no? El pensamiento matemático parte de, ¿no es cierto?, de axiomas, ¿no? Y bueno, tenés, no sé, la raíz cuadrada caminando por la calle, ¿no? Entonces, el número 8, salvo el Chavo del 8, ¿viste?, que camina, pero el 8, la raíz cuadrada, el número pi, no andan caminando por la calle, sino que son entes abstractos, entes formales, ¿no? Entonces, son evidentes en sí mismos, ¿no? El teorema de Pitágoras, no hay que buscarlo, ¿no es cierto?, la Galería Trigini acá en San Miguel, sino que uno lo puede encontrar en la razón, ¿no? Entonces, si uno sigue el modelo matemático, todo conocimiento va a tener que ser así, partir de principios claros y distintos y evidentes, ¿no? Entonces, el punto es que esta es la teoría cartesiana del conocimiento, ¿no? Dijimos que él funda su conocimiento en las certezas, ¿no? Después, podemos analizar también otras que también salieron en las diapositivas, pero no lo queremos profundizar en 2 minutos,
es la antropología de Descartes, ¿no? Es decir, Descartes piensa que hay tres tipos de sustancia, habíamos dicho, ¿no? Tres tipos de res. La res extensa, la res corpórea, es la misma, la res corpórea o extensa, la res inextensa, ¿no? Que es Dios, o la res infinita, perfecta, y la res pensante, la cosa pensante, ¿no? Pues bien, ahora, Descartes, ¿cómo hace para salir de su solipsismo, ¿no? Ah, y antes que eso, perdón, a lo que quería llegar. Esta res pensante puede pensar independientemente de su corporeidad. Esto tiene que quedar claro en Descartes, ¿no? Descartes plantea que el pensamiento va por un lado y la res extensa por otro. Es decir, son dos cosas diferentes. Claro, a Descartes se le presenta un problemilla, hay un problemita en el cual le advirtieron y después él da una solución conforme a los conocimientos médicos y anatómicos de la época, ¿no? Por aquellos tiempos se estaba descubriendo en el cerebro humano la glándula pineal, ¿no? Una glandulita que tenemos en nuestro cerebro y que decían los médicos de la época, los anatomistas, que era propia del ser humano. Después, con el tiempo, se descubrió que también los animales la tienen, ¿no? Pero en ese tiempo se había detectado una glándula que se llamó pineal, ¿no? Y que Descartes la usa para decir, para responder a la cuestión esta, ¿cómo hace entonces el pensamiento? Si yo digo, yo quiero tomar un mate, que está en la sustancia pensante, y agarro el mate y lo convierto en algo físico, ¿no? ¿Cómo se hace para comunicar estos dos mundos aparentemente inconexos? La res pensante y la res extensa, es decir, lo mental y lo físico, ¿no? Entonces, porque está la glándula pineal, dice Descartes, ¿no? A través de la glándula pineal se comunican estos dos mundos, extenso e inextenso. ¿Se entiende? Entonces, hay esa explicación mecánica, él quiere explicar que en realidad estos dos mundos se conectan a través de esta glándula pineal, ¿no? Eso es en cuanto a su antropología. Entonces su antropología nos dice de que hay dos sustancias, una pensante y una extensa, y que el pensamiento puede subsistir sin la sustancia corpórea. Es decir, lo mental, para Descartes, subsiste sin lo corporal. Puede subsistir sin lo corporal. No lo necesita, digamos así, ¿no? Y ese dato lo tenemos que tener en cuenta cuando tomemos a Antonio Damasio, ¿no? Y para terminar, quiero que a ver si ustedes lo pueden ver ahí. ¿Pueden ver esto? Sí. Sí, profe. Bien. No, para poner un modelo ejemplo de genio maligno y cómo hace Descartes para salir de su solipsismo, ¿no? Acá, a mi derecha, tengo un cerebro. ¿Se ve el cerebro? En una cubeta, en un balde, con agua, con elementos. Ese líquido contiene sustancia alimenticia para que no se muera el cerebro. Y acá, ¿qué hay acá, a la izquierda? ¿Se puede ver? Una Sí, computadora. una máquina. Una máquina, una computadora, ¿no? Entonces este cerebro, a través de los cablecitos estos, están conectados a la computadora. En tiempo de Descartes no había computadoras, ¿no? Obviamente, pero hay quienes resucitaron, digamos así, la hipótesis del genio maligno modernamente, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando de la hipótesis de el científico maligno, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría, dicen algunos filósofos actuales,
resucitando el dilema de Descartes, ¿qué pasaría si fuéramos cerebros conectados a una computadora? ¿No? Acá hay otros también que están muy buenos. ¿Qué pasaría si nosotros, ustedes y yo, ¿lo ven acá? Somos cerebros conectados a través de unos cables a una computadora. La pregunta sería, ¿no? Que nos podemos hacer, en realidad nosotros, Lorena, Karina, la que me aparecen acá, Analía, y Romina, Carlos, que habló recién, si alguien nos dice, ustedes son cerebros en cubetas, ¿no? ¿Ustedes creen que están presenciando una clase virtual con el profesor Verón, con la profesora Analía? ¿Ustedes creen que están acá? Pero en realidad, ¿saben qué? Y acá les tengo que decir, lamentablemente, la verdad. Ustedes son cerebros en cubeta, ¿no? Ustedes creen que están viviendo una realidad, pero hay un científico malvado que te hace creer que vos estás acá. ¿Sí? Perdón, ¿quién habló? Sí, profe, perdón, quería comentar que esto se vio en, reflejada la idea de Descartes en la película Matrix. Esta idea de que en realidad este genio maligno, que nos hace creer que no tenemos un genio o un dios maligno, que nos hace creer que la vida que estamos viviendo es la vida real, sino que en realidad es una simulación de una vida, ¿no? O sea, esto no sabemos si estamos despiertos o si estamos dormidos y nos hacen creer que esta es la vida. Totalmente. Es así, ¿no? Es así, ¿no? Es nuestra vida. Acá ustedes entran a internet, las imágenes de internet, por ejemplo esta, ¿no? Acá está, ¿no? Aparentemente creemos que estamos remando, creemos que estamos acá en una clase virtual por Zoom, pero en realidad es este científico loco, perverso, cínico, que nos manda a través de estos cablecitos, nos manda la imagen y nos hace creer que estamos experimentando una realidad, pero es un sueño, ¿no? Entonces, la pregunta acá, que si alguien nos pregunta, ¿somos verdaderamente cerebros en cubeta? O para irnos al tiempo No. de Descartes, ¿eh? No. ¿Y cómo haces vos para explicarme que no sos un cerebro en cubeta? Y porque voy a estar con el señor de las neurociencias, Antonio Dalmacio. Ah, pero ¿sabe qué? Vero, ¿Qué? lamento comunicarte que esa idea que vos tenés te la está mandando este científico maligno. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, este es sí. el genio Pero acá maligno. está buena la teoría del cerebro en cubeta, no es lo suficientemente radical, dice. Ajá. Bueno, ¿en qué sentido? Yo lo No único... sé, yo ahí lo, dice eso. ah, no sé, yo lo único... Yo bueno, lo leí. Bueno, vos lo leíste ahí, pero en realidad vos podés leerlo, todo eso, pero en realidad vos todo lo que puedas decir es porque ya ese genio maligno de Descartes, hoy diríamos ese científico loco, maldito y perverso, te estás haciendo creer. Entonces, el desafío para vos, Vero, para vos, Lorena, para todos los que están presentes en este Zoom es que nosotros le digamos al mundo, no somos cerebros en cubeta. Bueno, eso es lo que Descartes quiso explicar. Cuando le decían, usted se metió dentro de su conciencia, dentro de su mente, pienso, luego existo, muy bonito lo suyo. Ahora, ¿cómo hace usted para decir que hay un mundo afuera de usted? ¿Se entiende la cuestión? Hoy diríamos, con una pregunta más moderna, diríamos, ¿cómo hace usted para explicar que no es un cerebro en cubeta y que realmente estamos acá en clase por Zoom, ¿no? Y no es una mera ilusión? Yo diría, hola. Ajá, hola. ¿Profe? Lore, ¿Sí? dale. ¿Me escucha? Sí. No, me quedé pensando y yo diría, poniendo en duda todo,
Bien, ahí entonces está empezando a pensar como Descartes. Pero tenés que... Y ahí entra la evidencia. Tal cual, bien. estaba por decir lo mismo. Tengo un cuerpo, tengo Claro, lo que sentidos, veo, tengo lo que sensaciones, tengo sangre, tengo, no sé, evidencia. Bueno, pero tu evidencia todavía no me convence, ¿no? Partir de una evidencia que sea indudable. Certicista, señor. Bueno, yo me pongo No en el convence papel... porque dormidos, no convence porque cuando estamos soñando también tenemos sensaciones como si lo estuviéramos viviendo, o sentimos el dolor o el llanto, o lo que estemos soñando. Entonces, ¿cómo sabemos si eso es cierto o no? No lo sabemos, dice Descartes, ¿no? Pero tenemos que encontrar una verdad en el cual sea inamovible, inapelable. Es decir, que a partir de esa verdad, vos me vengas con cualquier cuestionamiento y yo te respondo como el ancho de basto en el truco, ¿viste? Truco y se acabó el partido y te gano de mano, ¿viste? O te canto 33, ¿no es cierto?, en el envido y te gano de mano y ya no tenés cómo retrucarme, ¿no? Entonces, esa verdad clara y distinta, ¿cuál es en Descartes? ¿Cuál es el ancho de espada en Descartes? Es el pienso, luego soy. Luego soy. Bien, entonces, usted piensa, luego soy, muy bien, perfecto, parte de esa verdad. Ahora, afuera de usted hay un mundo que tiene que justificar que existe, porque si no, hasta ahora muy bonito, usted está dentro de sí mismo, pienso, luego soy, y ¿cómo sabe usted que afuera hay algo que existe también? Y ahí es donde postula la hipótesis del genio maligno, o el científico loco, diríamos hoy, ¿no? En el cual uno dice, ¿qué tal si existe un genio maligno que nos hace creer que estamos en una clase de Zoom, que nos hace creer que estamos navegando acá, que nos hace creer que tenemos una materia que se llama filosofía, que otra materia que se llama psicología general, que yo tengo una familia, ¿no? Que estamos viviendo una pandemia, a lo mejor es una ilusión la pandemia, ¿no? ¿Cómo Yo lo sabemos pensé un montón de veces, ¿eh? Yo pensé Ah. todo el tiempo que era una ilusión. Bueno, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que no hay, las cosas no son ilusorias? Entonces él piensa en ese genio maligno que nos hace pensar estas cosas, ¿no? Entonces Romina te diría Descartes, si vos lo pensaste es porque ese genio maligno estaba operando. Y ahora hay que meterle una patada en el traste al genio maligno, sacarlo, ¿no es cierto? Y postular algo más poderoso que el genio maligno. ¿A quién les parece que es? A Dios, la existencia de Dios. Ahí está, ¿no? Entonces, el ateo que creíamos que era Descartes no era tanto, porque él lo necesita a Dios, ¿no? Profe, pero una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos que Dios no es el genio maligno? Porque si vamos a dudar de todo, ¿cómo sabemos que ese Dios no es el genio maligno que nos tiene encerrado dentro de una burbuja? Bueno, es muy buena tu pregunta porque él tiene que justificar la idea de Dios, la existencia de Dios. Entonces, Lorena, ¿no? ¿Que dijo eso? ¿O no? No. Bueno, ¿cómo sé entonces de que Dios existe y es más perfecto que el genio maligno, ¿no? Entonces volvamos a la pregunta, ¿qué tipos de ideas decía Descartes que existían? Las ideas ficticias de la imaginación, como el unicornio, no existe, pero yo lo puedo imaginar, ¿no? Un caballo con un cuerno, ¿no? Lo puedo imaginar. Las ideas adventicias, ¿se acuerdan? La idea de mate, me vino de afuera, la idea de la experiencia del mate, y hay una idea que no vino ni de la experiencia, ni de la imaginación, de la fantasía, ¿no? Y acá él toma el argumento de otro pensador antiguo, también medieval, pero de la primera medievalidad, que es a San Anselmo. Bueno, no tanto de la primera medievalidad, más posterior todavía. A San Anselmo, que es el fundamento ontológico, ¿no? Que él dice que si puedo pensar en la idea de Dios es porque puedo pensar en un ser infinito. Pero la pregunta es, ¿cómo un ser infinito, o un ser finito, perdón, cómo un ser finito, como yo, que soy
mortal, contingente, ¿no? Puedo pensar en una idea que es infinita, inmortal, perfecta, ¿no? ¿Cómo lo imperfecto puede pensar en lo perfecto, ¿no? Entonces, ahí dice, tiene que ser una idea que no me vino de afuera, ni la creé yo. Es una idea innata. Y a través de ese argumento, fíjense ustedes que no es empírico, sino que es racional, yo estoy justificando la idea de Dios. Y como es infinito y es perfecto, no puede mentirme, ¿no? No puede ser el genio maligno, ¿no? Entonces, ¿por qué lo necesita a Dios Descartes? Para que Dios sea el garante de lo que yo conozco afuera es real y verdadero, ¿no? Entonces, si Descartes estaría acá entre nosotros y tendría que responder a la pregunta, ¿cómo le explicamos a los demás de que no estamos ilusoriamente en una clase de Zoom y que esto no es una fantasía y que este genio maligno, este científico loco no es por medio de un software, no nos está mandando la idea de, bueno, porque este genio maligno puede ser desplazado por una idea de perfección que me garantiza de que yo estoy en una clase de Zoom. Él es mi garante de mi conocimiento. Él garantiza que afuera de mí hay algo real, ¿no? Algo que no soy yo, que es diferente a mí y que yo lo puedo conocer, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que la existencia de Dios es un Dios, fíjense ustedes, al estilo de Aristóteles, que necesitaba un primer motor inmóvil, ¿no? Es un Dios filosófico el de Descartes, ¿no? Por eso que tuvo conflicto también tuvo miedo a ser perseguido, de hecho lo persiguieron algunos, lo habían censurado en algunas ideas, porque no es el Dios cristiano, ni el Dios de los budistas, ni el Dios de los islámicos, ¿no? No es un Dios es un Dios filosófico, él necesita, pero al Dios al fin, ¿no? Él necesita de la idea de Dios, no tanto para creer en Dios como creencia religiosa, sino para justificar su conocimiento, el conocimiento del mundo. Como una forma análoga, profesor, Ahí dejé de compartir. ¿Cómo, perdón? Como una forma de comparación análoga de esto que él buscaba, que era la razón. ¿Compararlo a Dios con eso? ¿O estoy equivocada? Él postula la existencia de Dios. Dios existe, ¿no? En sí mismo como una sustancia infinita, ¿no? Una sustancia, pero que está independientemente del resto de las sustancias, ¿no? Eso es lo que después se va a conocer como teísmo, ¿no? El teísmo es Dios ha creado el mundo y ha dado sus leyes físicas para el cual regirse, ¿no? La ley de la gravedad, después hoy podemos decir la genética, sigue un patrón, ¿no? Y después se independiza, él está afuera, no toca con la realidad, ¿no? Bueno, Descartes necesita de la idea de Dios y postula su existencia, y él demuestra que existe a través de un método racional, como una sustancia infinita, y que yo finito puedo pensar en lo infinito es porque es innato, ¿no? Es genético, podríamos decir hoy. Uno dice, qué pavada que está diciendo Descartes, pero fíjense ustedes que la moderna lingüística, uno de los grandes baluartes de la moderna lingüística de hoy que vive, como es Noam Chomsky, por ejemplo, él basa su método lingüístico en el método innato cartesiano. Nuestra capacidad de hablar no es adquirida, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Que bien hubiésemos puesto en el programa también, pero no llegamos, ¿no? Hoy en día hay dos líneas lingüísticas. Uno que creen que el lenguaje es una habilidad que se aprende socialmente, y hay otros que piensan como Chomsky, que el lenguaje es una habilidad innata, y usa el método cartesiano para justificarlo, ¿no? Cosa que, en ese sentido, lingüísticamente hablando, él tiene razón, Chomsky, ¿no? Nosotros hablamos no porque nos enseñaron a hablar, ¿no? Nosotros hablamos porque traemos una capacidad innata, genética, así como somos varón o mujer por una condición genética,
así también hablamos porque estamos determinados genéticamente, no porque lo hemos aprendido culturalmente, ¿no? Fíjese usted cómo un pensador como Descartes puede tener resonancia hoy en día en la lingüística, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero volviendo hacia atrás en el tiempo a Descartes, ¿no? Y para ir terminando, entonces nos quedamos con que Descartes necesita la idea de Dios, no tanto como decíamos para rezarle, sino para justificar epistemológicamente eso, lo que hay afuera existe, y lo puedo conocer, ¿no? Bien, ¿qué les pareció? ¿Se entendió más o menos? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quisieran compartir? Bien, Carmen, hace así. Sí, profe, súper claro, la verdad. Bien, gracias. Súper claro. Y aparte que sus diapositivas son lo más, ¿eh? Me encantan. Y esas Sí. viñetas que encuentras son espectaculares. Bueno, hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Como una buena mediadora, cosa que en la presencialidad yo tendría que llevar mi cañón que está allá en la valija y está esperando, hace un año y pico que está el cañón de ahí esperando. ¿Y qué pasa? Que no estoy laburando, ¿no? Tendría que llevar la compu, conectarla y pasar los videos, las diapositivas, en la... Cosa que es lindo eso, estar presencialmente, ¿no? Es más lindo, lo reconozco. Pero también la ventaja que tiene esta virtualidad es que en un toque busqué en Google cerebros en cubeta y ya está, y se lo puedo compartir para mostrarle cómo es una moderna o una actual recreación del genio maligno, ¿no? De un pensador llamado Jonathan Dancy, ¿no? Que dice, vamos a postular esta hipótesis del genio maligno, como lo hacía Descartes, ¿no? Todo para mostrar que, ¿no es cierto?, hay una sustancia pensante y una sustancia corpórea, ¿no? Y hay una corporeidad afuera que la puedo conocer. Bien, de todo esto nos interesa saber entonces que pienso, existo, ideas claras y distintas como base de todo conocimiento, no tomar nada dudoso para fundamentar nuestro conocimiento, y después lo que nos interesa es su antropología cartesiana, es que por un lado pienso y después existo, y que el pensamiento está independientemente, o existe independientemente de lo extenso. Hoy diríamos, la mente, si tomamos en términos cartesianos, podría subsistir, ¿no? Tranquilamente sin el cuerpo, ¿no? Ese sería el planteamiento de hoy, que Damasio lo toma como un error, ¿no? Por eso se llama, no sé si lo tengo al libro por acá, no lo tengo a mano, porque si no se lo mostraría. El libro se llama el error de Descartes, ¿no? El error de Descartes. Entonces, el año pasado con Analía hemos trabajado un práctico sobre un texto que después les vamos a pasar, de Antonio Damasio. Analía tiene ahí la versión digitalizada del libro que yo les digo, y que vamos a tomar un capitulito nomás, para ver qué nos dice Damasio hoy en día acerca de este error, ¿no? ¿Por qué nos interesa en la psicología y más en las neurociencias trabajar este aspecto? Y sobre todo con el interés filosófico de hacer dialogar diferentes épocas, ¿no? E intercambiar ideas, ¿no? No sé si se me está escapando algo. Analía, ¿querías agregar algo más? No, solamente quería preguntarles, cambiando de tema, si están formados los grupos, si ya se pusieron de acuerdo en los grupos para hacerles la propuesta de a ver quién se anima o quiénes se animan a compartirnos una frase para los violinistas para la semana que viene. No sé si ya hay algún interesado, interesada. Y de paso... Los grupos están armados. Ah, bien. Ah, bien, bien, bien. Después si alguien se puede encargar
de hacer una listita para ver cuáles son Sí, los... yo aprovecho, profe, para decir, porque tengo pocos grupos, no están todos los que somos, no me mandaron todos, no sé a María Elena tampoco, me olvidé de preguntarte, Mari, pero bueno, eso, si pueden ir ya... No, me finalizando el mandaron a tema de mí, los porque grupos. quedaron en mandarte a vos, Romy, así no hacíamos lío. A mí no me mandaron. Acá está Corina Conde que quiere, lo admito y vuelve a entrar, admito y vuelve a entrar. Cualquier cosa después le dicen que... Bueno, entonces, fíjense ustedes que a él, a Analia les pasó ahí algunos videitos de los violinistas para contarle, ¿no? Esto que dijimos la vez pasada, que es un espacio diferente al que estamos, o sea, al académico formal, digamos, y tiene una idea, ¿no? Puesta de los violinistas, es compartir lo que pensamos, compartir una frase, compartir una idea que le pueda, el solo hecho de compartirla, ¿no? Después que a otros le puedas ayudar, pero la idea es compartir cómo nos sentimos a través de una idea, ¿no? Y entonces nosotros eso lo hacemos en un videíto, que no necesariamente tiene que estar editado, porque eso después lo edita Analía, y después eso lo vamos socializando, digamos, ¿no? Hay un blog que estamos armando, que lo está armando Silvia, que es una estudiante de tercer año, que es especialista en informática, ¿no? Hay un blog que se está armando para la Expo de este año, ¿no? Y que va a tener un espacio para nosotros, ¿no? Para esta materia y las producciones que vayamos haciendo. Entonces, por ahí, váyanse animando, ¿no? Tal vez en esta semana no, pero ya a partir de la otra podemos ir arriesgándonos a grabar una frase, alguien que queramos, lo podemos hacer en grupo o individual, depende, como ustedes quieran también. Así es que lo compartimos, ¿les parece? Buenísimo. Profe, tengo una Sí. consulta, no sé si, no, porque me tuve que ir un segundo. Le Sí. pregunto, con el tema de antropología, Sí. ¿cuándo estaremos viendo? Entonces, sí, esa es una gran pregunta porque antropología es una materia que entonces hemos tenido problemas que lo hemos resuelto. Ustedes van a seguir los jueves con Juárez, quedamos así, ¿no es cierto? Y que de todos modos yo los jueves les voy a ir dejando los materiales en Classroom, ¿no? Y vamos a tener que buscar un día para poder encontrarnos para la materia, que puede ser el lunes, un día lunes, o un miércoles como dedicarle, aunque sea una horita, a aclarar algunas cosas de antropología, ¿no? Entonces, ya que estamos, ¿no? Hacemos un paréntesis de filosofía 2 y vámonos un poquito a antropología, haciendo un paréntesis. Hasta ahora estamos metiéndonos con el texto de Lischetti a indagar acerca del objeto de la antropología, ¿no? Entonces, esta noche le voy a dejar una consigna para mañana, ¿no? En el Classroom, sobre, para ir profundizando el objeto de la antropología, el por qué surge la diferencia que hay entre antropología científica y filosófica, ¿no? Pero lo que teníamos para hacer en el Classroom era una guía también de preguntas, si no me equivoco son 6 preguntas. Sí. Y bueno, de ahí nada. Y a partir de ahí, el próximo encuentro que tengamos, que ya les voy a decir si va a ser el lunes que viene, o el miércoles que viene, para ver un poquitito de antropología, vamos a compartir esa guía. ¿Les parece? Listo. Buenísimo, Listo. así vamos avanzando. Si yo les dejo algo ahora, va a ser para trabajarlo después, ¿no? Que va a ser con el tema de las corrientes antropológicas, que las primeras corrientes antropológicas, como toda ciencia social, han nacido en el siglo XIX, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a ir viendo qué corrientes antropológicas. Y estos grupos que estamos haciendo en Filosofía 2 nos pueden servir para trabajar grupalmente en antropología también, ¿no? Así, si hay para trabajar algo en antropología, lo trabajemos grupalmente también.
¿Sí? Bueno, ya casi son las 10, así que que aguante, ¿no? Hasta ahora no me tiraron con nada. Bueno, tampoco lo pueden hacer, pues si tuviera la mano me tiran con algo. Profe, no quería tener hasta las 12, era verdad, ¿eh? Ah, cierto, ¿no? Bueno, no llegamos a las 12, pero casi a las 10, así que... Yo dudé, pero no. Bueno, si dudas, Vanessa, es porque pensás, y si pensás es porque existís. Así que, bueno, si no hay nada más, nos vemos entonces la próxima. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Que tengan Buenísimo, gracias, profe. una buena semana. Bien.